Hola, profe. ¿Profe? Así, ¿no? Hola Nicolás, ¿qué más? Buenos días. Buenos días. Bueno, demos espera, todavía no son las 8:30. 8:30 Sí. damos inicio, ¿listo? Bueno, yo espero. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días, profe. Hola Juan, ¿cómo está? Buen día, Hola, profe. hola Elkin.
Sí, yo, Bueno. profe. Hola de Buenos nuevo. días. Hola, Kevin. Bueno, muchachos, siendo hoy 17 de noviembre, vamos a dar inicio a nuestra séptima tutoría de metodología de la investigación para estudiantes de Ingeniería de Sistemas, Uniremington. ¿Listo? Bueno, a ver, vamos a compartir pantalla mientras... A ver, el día de ayer recibí un mensaje por el grupo diciendo que su compañero Ronald no va a poder ingresar hoy. Entonces, para que quede grabado, bueno, la asistencia pues con los presentes. Hola Daniel, muy buenos días. Buenos días, profe. Bueno, buenos días. Vamos a compartir pantalla por aquí. A ver, vamos a compartir pantallita por aquí. Listo. Bueno, la clase de hoy, la clase anterior, habíamos hablado sobre lo que son las variables discretas, continuas, ¿sí? Con el propósito de identificar dentro de nuestra población cuál va a ser nuestro objetivo, cómo le vamos a dar manejo a esa población y a esa muestra, ¿sí? A ese individuo, a ese elemento que nosotros vamos a entrar, vamos a estar focalizados, se podría decir, para nuestro experimento, nuestra investigación o nuestro proyecto de tesis, de grado, de especialización, de maestría, todos los proyectos en general, ¿sí? Una vez que nosotros tengamos identificada ese tipo de variables dentro de nuestra población y nuestra muestra, nosotros tenemos que tener en cuenta qué instrumento o de qué manera nosotros vamos a recolectar, ¿sí? Los datos que vamos nosotros que tener que tabular, datos que nosotros tenemos que organizar en el momento en que lleguemos a la etapa, ¿sí? De analizar la información que nosotros hemos recolectado. Analizar la información dentro de nuestra población. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un instrumento de recolección de datos? Tenerlo claro para poder nosotros darle continuidad a nuestro proyecto y que no quede a medias, obviamente. ¿Listo? Porque aquí apenas estamos, creería que en la tercera etapa, en el tercer paso, para el desarrollo de nuestro proyecto, ¿listo? Dice, el instrumento de recolección, ¿sí? Es en principio cualquier recurso de que pueda valerse, el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos, ¿sí? La información que él necesite, ¿sí? Hay a veces que los investigadores extraen información que a veces no aporta a la investigación, o a veces está muy retirada de la información, pero que esa información pequeñita que, entre comillas, está un poco retirada, ¿sí? Va a aportar y va a ayudar a mi proyecto, ¿sí? Una cosa es que ya cada vez, entre más información tú recolectas, pues obviamente la investigación va a quedar, una, más completa, y si está más completa, ¿sí? La muestra va a ser más grande, y por ende nuestro proyecto va a ser más grande, ¿listo? La mayoría de los investigadores, ¿sí? Se focalizan directamente en extraer la información necesaria, ¿sí? Y requerida, concreta, para su investigación, con el propósito de que ésta no se amplíe. ¿Listo? Entonces, eso es un instrumento de recolección. De este modo, dice, este instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de la investigación. ¿Sí? ¿Sintetizar qué es? Sintetizar viene de la palabra resumir, agrupa, ¿sí? Lo que tiene así extendido lo sintetiza, ¿sí? Previamente a la investigación, ¿sí? Nosotros una vez que ya organicemos la información que hemos recolectado, es donde nosotros empezamos a dar análisis, conclusiones, ¿sí? Resultados. Por eso aquí dice que los instrumentos de recolección son previos a la investigación que nosotros hagamos, ¿listo? Resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y por lo tanto a las variables o conceptos.
¿Listo? Es un hecho que en el marco teórico, como nosotros habíamos hablado, y en el primer taller que yo les mandé a hacer a ustedes, les dije, chicos, por favor, colóquenme un antecedente local de su proyecto que van a hacer, ¿sí? A futuro, un antecedente local, un antecedente nacional y uno internacional. Así se acerque, así sea similar, parecido, ¿sí? Pero de eso se trata, eso se llama recolección de datos. Porque esos antecedentes que ustedes recolectaron, bajaron de internet o de libros, en fin, ¿sí? Diferentes medios, me van a ayudar, ¿sí? Con mi proyecto, ¿sí? Me van a ayudar como a dar una base, por dónde empiezo, a dónde llegaron ellos, si quedaron a medias, lo culminaron, dónde hubo el problema, ¿sí? Bueno, también se lo considera los instrumentos de recolección de datos como un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos, ¿sí? Todos estos verbos que yo acabo de pronunciar ahorita, yo los puedo hacer siempre y cuando tenga la información, siempre y cuando tenga datos. Si yo tengo datos, puedo administrarlos, ¿sí o no, ingenieros? Puedo administrarlos, puedo dirigirlos a donde quiero que se direccionen, a donde quiero que tengan relación con las variables, ¿sí? Los puedo obviamente recolectar, los puedo conservar como antecedentes, los puedo reelaborar, ¿sí? Reelaborar significa realizar operaciones entre estos datos, ¿sí? Obviamente con el propósito de transmitirlos. ¿Transmitirlos a quién? ¿Sí? No a los jurados, sino a la sociedad, porque es para la sociedad el proyecto que nosotros vamos a hacer, ¿no? El jurado simplemente da una nota, ¿sí? Pero aquí el experto es uno, ¿verdad? Ok. ¿Cómo vamos a dirigir, recolectar y conservar esta información? Con técnicas que están referidas a la manera como se van a obtener los datos. Y los instrumentos son los medios materiales. Bueno, a través de los cuales se hace posible la obtención y archivo de la información requerida para la información. ¿Qué quiere decir medios materiales? Materialmente es algo que yo lo voy a realizar, ¿sí? Yo voy a materializar ese proyecto. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a recolectar esa información? ¿Sí? ¿Qué materiales tengo? Puede ser una pequeña entrevista que yo le puedo hacer al usuario, al cliente, a mi población, a mi muestra, ¿sí? Puede ser diferentes cuestionarios, puede ser una lista de check-in, ¿sí? Bueno, hay tantos instrumentos que más adelante los vamos a ver, pero lo que sí necesitamos es, como yo les decía, todo proyecto tiene que tener su presupuesto. Todo. No que yo voy a hacer un proyecto pequeñito para que no gaste, para no gastar tanto dinero, porque no tengo, ¿verdad? Dinero. ¿De dónde voy a sacar yo para poder sacar un proyecto tan grande y tan bueno? ¿Sí? Se puede. ¿Sí? No todo es limitante, no, la plata no es limitante para realizar un proyecto, es por eso que existen entes gubernamentales, entidades públicas y privadas, donde miran que si tu proyecto, ¿sí?, es rentable, es productivo y de verdad va a dar un aporte a la sociedad, ellos te respaldan ese proyecto y ayudan con ese respaldo a materializar tu investigación, ¿sí? Te dan un presupuesto para que tú empieces a trabajar, a sacar la recolección de datos, a invertir en ese proyecto, ¿sí? Todo eso de fotocopias, impresoras, transporte, bueno, gastos en general que uno ejecute dentro de una investigación, ¿sí? Las empresas públicas o privadas, si están interesadas en tu proyecto, te pueden respaldar, ¿listo? Es de ahí cómo nosotros tenemos que distinguirnos y sobresalir sobre la multitud, porque hay muchos proyectos, a cada segundo salen proyectos nuevos, proyectos originales, proyectos repetidos, proyectos que queremos reforzar, que queremos innovar, ¿sí?
pero siempre hay que resaltar sobre esa multitud. ¿Listo? Ese es nuestro, podría decir, nuestra meta y nuestra visión, lo que nosotros tenemos que proponernos. Bueno, resumiendo dice, tenemos que los instrumentos son, que hay unas características. Cualquier recurso que recopile información referente a la investigación. Al hablar de recursos, no sé cómo voy a recolectar, tengo muchas técnicas. Puede ser hablando con cada individuo, entrevistando a cada individuo, llenando un cuestionario con cada individuo, ¿sí? Hay muchos recursos. Dice, es un mecanismo recopilador de datos, recopila, agrupa, ¿sí? Lo guarda esa información. Son elementos, dice, básicos que extraen la información de las fuentes consultadas, ¿sí? Aquí este ítem hace referencia a que yo no voy a guardar información, ¿sí? De una muestra, de un elemento en la muestra que no se encuentra dentro de ella, ¿verdad? Pierdo mi tiempo porque la investigación no es válida. Si usted recolecta información de un elemento que está por fuera de la muestra, porque te confundiste y hiciste la entrevista con ellos y recolectaste sobre ese elemento, sobre ese individuo, pues no va a ser válida la información dentro de esta investigación. ¿Listo? Entonces deben de ser de las fuentes consultadas. Bueno, son los soportes que justifican y de alguna manera le dan validez a la investigación, ¿sí? Yo en un comienzo les comenté, tenemos que nosotros, la gente se va a preguntar, ¿es cierto esa información que está brindando este investigador, este estudiante? ¿Yo cómo compruebo de que es cierto, de que esos resultados provienen de esa muestra, provienen de esa población? Porque lo que él está investigando es delicado, ¿sí? Es interesante. Bueno, entonces, ¿me da validez a la investigación? ¿Sí? Siempre y cuando yo demuestre que esas fuentes consultadas, que esa población fueron fidedignas. ¿Listo? No puedo irme inventando esos resultados y esos instrumentos recolectados de dónde. No los puedo inventar. Tarde o temprano, como se dice ahí, más cae rápido el mentiroso que el ladrón. ¿Listo? Bueno, por más que sepas de la investigación, pero si no recolectaste información y eso va a ser un hecho muy verídico, se podría decir que se va. O sea, nos vamos a dar cuenta de que esta persona no recolectó de la manera correcta la información, sino que se la inventó. Bueno, entonces, como instrumentos de investigación, dicen, son amplios y variados y van desde una simple ficha hasta una compleja y sofisticada encuesta, ¿sí? A esto hace referencia que si nosotros queremos, por ejemplo, recolectar la información, que es muy difícil llegar a ella, el alcance es muy tremendo, ¿sí? Nosotros podemos hacer una simple encuesta dirigida al objeto de estudio. ¿Listo? Estos son como unos resúmenes y unas características generales de lo que, para qué sirve los instrumentos de recolección, cómo van a ser evaluados estos instrumentos, tener mucho cuidado con eso, bueno, para entrar en aplicación a nuestros proyectos. ¿Qué es lo que recopila? ¿Qué es lo que recopila en sí los instrumentos? Cualquier información, creo. Cualquier información o dato referente al contenido de la tesis que elaboramos en consonancia directa con el problema planteado. La mayoría de los instrumentos de recolección, independientemente de las preguntas que ustedes hagan, siempre las preguntas van a estar focalizadas, ¿sí?, alrededor de lo que es el problema, ¿sí? ¿Sirve o no sirve una APP para los niños discapacitados en la ciudad de Pasto? Entonces el cuestionado dice sí, no. ¿Listo? Si es de dos preguntas. Entonces todo gira en torno al problema que nosotros planteamos como primer paso dentro de nuestra investigación. ¿Listo?
La verificación de las variables y de la hipótesis, ¿sí? Yo me acuerdo dentro de mi proyecto de grado, ¿sí? Identificamos con mi asesor de tesis que yo tenía unas 8 variables dentro de mi proyecto, variables que eran difíciles de controlar, ¿sí? Porque unas eran cualitativas y las fáciles eran las cuantitativas porque yo podía sacar un resultado fijo, pero las cualitativas eran variables que iban un día sí, un día no, subían, bajaban, variaban constantemente, ¿sí? Entonces él me dijo, Lore, ¿cómo vas a hacer la recolección de datos? Yo, no, profe, yo no sé por dónde empezar, yo no sé qué preguntarle a estas personas, porque son bastantes. Entonces él me dijo, te doy un tip, me dijo, directo, para que tú puedas realizar un instrumento de recolección de datos. Me dijo, si tienes 8 variables, ¿sí? Haz 8 preguntas. ¿Listo? Dependiendo del valor de las variables, vamos a hacer las preguntas, la parte de recopilación de datos. Okay. Si yo ya quiero, dime. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, no te escucho, ¿cómo? No las puede dar y encuesta y... O sea, en internet hay como páginas web que uno sube la encuesta y se encuestan diferentes páginas web, si no estoy mal, ¿no? Alexis, no se te escucha. Estás súper entrecortado, no te escuchamos. Ya, cuadro, profe, ya te lo digo. No te alcancé a escuchar la pregunta, pero como les iba diciendo, entonces, si tengo 8 variables dentro de investigación, así sean discretas, continuas, bueno, ¿sí? Tengo que dar 8 preguntas dentro de mi cuestionario. Si yo ya quiero completar, entonces ahí empiezo a organizar mi recolección de datos. Entonces, si yo ya quiero ampliar un poco más y fortalecer un poco más esa pregunta, puedo sacar de cada pregunta, de cada variable, 2 preguntas más o 4 preguntas más y generas un orden, ¿sí? Entonces, por cada variable puedes hacer 4 preguntas, todas focalizadas, por ejemplo, la variable tiempo. ¿Qué tiempo duraría un niño, ¿sí? En relacionarse con un dispositivo, un niño discapacitado relacionarse con un dispositivo? ¿Es fácil o complicado que este se relacione con él? Sí, solamente focalizados con la variable para poder llevar un orden y realizar mi cuestionario de una manera más organizada y aplico todas las variables dentro de investigación, variables e hipótesis, ¿listo? Dice, la naturaleza del instrumento a utilizar dependerá del tipo de investigación, ¿sí? Hemos nosotros mirado diferentes tipos de investigación, cualitativa, cuantitativa, fusionada, ¿sí? Todo depende de cómo yo quiera elaborar o de qué se trata mi proyecto. ¿Listo? Debemos indicar, dice, que la aplicación de un instrumento no excluye a otro por cuanto pueda hacer que los complemente. Por ejemplo, dice, una entrevista puede ser ampliada con una observación directa de los hechos, ¿sí? Como ustedes saben, la entrevista, ¿sí? Es una charla directa que tú tienes con el cliente, con el objeto de estudio, ¿sí? Y el desarrollador o el investigador, ¿sí? En el momento en que a mí me tocó realizar las visitas, ¿sí? De las empresas, acá en la ciudad de Pasto, yo tuve que ir y sentarme con el empresario y empezar a realizar la entrevista. Pero yo que empecé a observar que cada vez que él me decía, yo por ejemplo decía, ¿usted dónde tiene la parte de producción? Entonces él llegó y me decía, no, yo la tengo por otro lado, la tengo allá arriba por Catambuco. Era una panadería. Entonces, pero yo olía, ¿sí? Que estaban sacando pan, o sea, se olía a pan caliente, se podría decir. Entonces yo, no prepara aquí los productos. Yo decía, no, yo solamente los vendo. Entonces, ¿qué está pasando ahí?
¿sí? El investigado, perdón, estaba ocultando información, no estaba siendo transparente con la situación. Entonces, tú observas, ¿sí?, que el usuario quiere tener esa reserva de información por privacidad para su negocio, ¿sí? Él habrá tenido sus razones y sus motivos, pero tú tienes que observar cada cosita que tengas, aprovechar de que estás observando, porque cualquiera no te deja ingresar a un establecimiento, ¿sí? A mí me costó muchísimo ingresar a las empresas, tuve que pedir una autorización a la universidad que me respaldaba, ¿sí?, para poder ingresar a realizar este tipo de entrevistas y consultas dentro de las empresas, porque hay gente que es un poquito recelosa, habemos empresarios que somos un poco distantes y preferimos tener nuestra propia información guardadita sin divulgarla, ¿sí? Tenemos muchos limitantes, se podría decir. Entonces, la observación es algo directo que nosotros vamos a tener y hay que aprovecharlo. Si tengo la oportunidad de observar, pues lo aprovecho. ¿Listo? Bueno, es importante, dice, recalcar que cualquier instrumento debe estar en relación estrecha e íntima con las variables formuladas, lo que yo les decía, ¿sí? Ella la vamos a tratar de manosear, de descomponer, analizar y estudiar a partir de ese instrumento, ¿sí? Como yo les decía, si tengo una pregunta con una variable y yo puedo sacar más preguntas sin redondear, ¿sí? La redundancia no es buena dentro de una encuesta, porque repetir la misma pregunta con diferentes palabras no sirve, ¿verdad? Es repetir la misma pregunta con diferentes palabras. Que no, que es buena, a ver si de pronto la entiende. No, hay que ser concretos, ¿sí? Y no redondear, pero sí vamos a descomponer esa variable, esa pregunta, en preguntas diferentes, pero con la misma relación que es la variable. ¿Listo? Dice, por ejemplo, dice, si formulamos el problema, el nivel de estudio de los empleados de la empresa Rosemary, tenemos una empresa que se llama Rosemary CA, perdón, la variable principal sería el nivel de estudio y los instrumentos a diseñarse estarían primeramente en relación estrecha a determinar cuál es ese nivel, ya sea en una entrevista o en un cuestionario. ¿Sí? Aquí queremos nosotros averiguar cuál es el nivel de estudio, cuál es el nivel profesional de los empleados de esta empresa. ¿Sí? Este es el problema, ¿Cuál sería la variable que nosotros tenemos que entrar a estudiar para poder recolectar los instrumentos? ¿Sí? Los datos. ¿Sí? Entonces sería el nivel de estudio. ¿Qué nivel de estudio? Es primaria, secundaria, bachiller, profesional, magíster, posgrado, ¿sí? Ese es el nivel de estudio. Entonces, la variable va a estar focalizada en el nivel de estudio de las personas. Bueno. ¿Cómo deben ser estas técnicas? Existen dos formas de llevar estas técnicas, ¿sí? Las técnicas válidas y las técnicas confiables. ¿Sí? Dice, son válidas cuando miden lo que realmente desea medir. Va directamente al grano, mide y saca un resultado. Es su eficacia para predecir el comportamiento de los fenómenos que estamos estudiando y serán confiables, eso es válida, eficacia para predecir el comportamiento de estos fenómenos. Y serán confiables, aquí, espérenme, serán confiables cuando estén en relación con factores tales como la consistencia, la exactitud de los resultados. Dice, si esta técnica confiable se volviese a aplicar al resultado, debería ser muy parecido o similar. ¿Sí? Confiable es, si funciona, es confiable. De un 100% es un 99% confiable de que va a salir positiva, se podría decir. Pero válida, ¿sí? Es 100% válida. ¿Sí? Entonces, válida y confiable son las técnicas.
Dese cuenta que aquí, dentro de las válidas, va a existir, de las confiables, va a existir un margen de error del 0.111%, pero existe el margen de error, ¿sí? Pero son confiables. Válidas, ¿sí? Válidas es el momento en que nosotros realmente sacamos un resultado y me dio otro resultado válido, ¿sí? Por ejemplo, que yo haya dicho cuántas sillas y cuántas chaquetas tiene que sacar esta empresa, ¿sí? Tiene que sacar esta empresa para que exista buenos costos dentro de su productividad, dentro de su empresa, ¿sí? Yo no puedo decirle, usted tiene que sacar menos 5 chaquetas y menos 5 pantalones. ¿Eso es válido? Menos 5 chaquetas, menos 5 pantalones, eso no es válido, ¿verdad? O poderle decir al empresario, sáqueme menos un medio de chaquetas y 5 cuartos de pantalones. ¿Eso es válido? No, ¿verdad? ¿Cómo va a sacar la mitad de una chaqueta o la mitad de un pantalón? No, ¿verdad? Entonces, lo válido, ¿sí? Es realmente medir ese comportamiento, ¿sí? Predecir ese comportamiento, arrojándonos un resultado que sí sea concreto y válido. ¿Listo? Y confiable, ¿sí? Va a manejar un margen de error, pero es confiable. ¿Sí? Si yo les digo a ustedes, esa variable es confiable si tiene un 50% de confiabilidad, ¿sí? La probabilidad de que esa variable sea confiable o no es de 2. 50% de que pueda fallar y 50% de que tenga éxito, ¿sí? Toda técnica confiable va a tener un margen de error, por más pequeñito que sea, ¿sí? Puede ser una variable confiable, como les digo, del 99.99,0%, ¿sí? Pero es confiable. Me va a aplicar un resultado parecido o similar. ¿Listo? Bueno, esas son las técnicas. ¿Cómo vamos a aplicar estos instrumentos? ¿Sí? Estos instrumentos. ¿Cómo los vamos a aplicar? Dice, primero, debemos conocer qué es lo que vamos nosotros a preguntar o determinar en función del problema planteado. Como yo les decía, de las variables presentes e identificadas, ¿sí? Que yo recopilé antes de entrar a la investigación, ¿sí? 2. Debemos determinar cuál o cuáles son los instrumentos más idóneos para encontrar las respuestas que te inquietan. ¿Qué quiere decir idóneos? Si yo estoy en la muestra, en la población, perdón, de los niños parapléjicos que no pueden hablar, ¿yo cómo voy a hacerles una entrevista? Mi instrumento de recolección va a ser una entrevista. No, ¿verdad? No es idóneo para la población. ¿Sí? Entonces tengo que mirar una manera para poder llegar a estos niños. ¿Sí? Si tienen algún tutor, si tienen algún padre. Bueno, si yo puedo realizar un cuestionario y plasmárselos dentro de una Palm para que él, con sus ojos o dando clic, ¿sí? Seleccione la pregunta, seleccione la respuesta que ellos vean conveniente, ¿sí? Mirar la idoneidad, ¿sí? Y la comodidad para el objeto de estudio. Bueno, debes conocer, dicen, ese o esos instrumentos en particular, cómo se aplica, cómo se elabora, ¿sí? ¿Qué número de ítems tiene? ¿Sí? Como yo les decía en un comienzo, si yo no hago los instrumentos de recolección y los mando a hacer por otro lado, en el momento en que a ti te toque aplicar ese instrumento, tienes que tener conocimiento total de las preguntas, ¿sí? Porque no cabe, no falta que de pronto un individuo de la muestra diga, pero es que esta pregunta yo no la entiendo. Juan, yo no entiendo esa pregunta, qué pena con usted, ¿qué significa? Y si tú llegas y le dices, uy, no, yo, a ver, ¿qué será? No, yo no entiendo, pase a la siguiente. No, ¿verdad? Quedamos mal. Entonces tenemos que tener conocimiento total de la pregunta para guiarlo a veces al entrevistado, al cuestionado, para que éste, ¿sí?, plasme la información y me sirva de verdad, sea buena para mi investigación, porque si no, no me sirve,
Si él responde mal la pregunta, no te va a servir a ti para la recolección de datos. Bueno, entonces tenemos que conocer al revés y al derecho, ¿sí? La recolección de datos y el instrumento que nosotros estamos elaborando. Bueno, alguna vez yo estuve leyendo en libros de metodología de investigación, donde decía que algunas personas piensan, algunos investigadores dicen que la parte más vital e importante de una investigación es formular el planteamiento del problema, ¿sí? Mirar, en realidad, cómo vamos a ayudar a la sociedad, sí, toda la razón, es obvio, cuál es el aporte que nosotros vamos a dar y eso va a ser investigación. Pero yo qué saco con tener un problema, ¿sí? Con tener un problema bien planteado, bien innovado, original, ¿sí? Que aporte a la sociedad, si yo no puedo recolectar correctamente la información, ¿sí? Porque eso le va a dar durabilidad y viabilidad a mi proyecto. Por mejor que sea nuestro planteamiento nuestro planteamiento del problema, nuestra investigación, por más perfecto que sea, si tú no puedes recolectar correctamente los instrumentos y los datos, no los puedes organizar ni analizar, tu proyecto fracasa. ¿Sí? Este librito, ahora les doy el nombre, no recuerdo cómo se llamaba, ¿sí? ¿Cómo se llama? Este librito llegó al punto en decir que si en la parte, resumiendo, que las técnicas de recolección de datos es la parte primordial para el proyecto de investigación. Así que si tú tienes un excelente proyecto o un malo proyecto, si no aplicas con la técnica para la recolección de datos, tu proyecto va a fracasar, tarde o temprano. ¿Listo? Si no tienes una población para poderla estudiar y poderle extraer como es debido la información, tu proyecto va a fracasar. ¿Listo? Entonces, tener mucho cuidado con esta etapa porque sí es muy importante. Dice, cuarto, es recomendable, dice, una aplicación previa a un número reducido de entrevistados, objeto de poder corregir cualquier fallo. ¿Qué es lo que hacen algunos investigadores? Realizan su instrumento de recolección de datos, pónganle un cuestionario con sus variables, con sus preguntas, ¿listo? Abiertas, preguntas cerradas, preguntas numéricas, porque hay muchos tipos de cuestionario, ¿sí? Hay algunos investigadores que para tener un control más de su población y de su muestra, estos hacen 2 veces la recolección de datos. Que sí, que el trabajo se extiende un poco más, pero este investigador quiere asegurar sus datos, quiere asegurar si es cierta esa información, porque si no es cierta esa información, significa que la población o la muestra que yo establecí en un comienzo no es para mi investigación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este investigador? Se asegura, ¿sí? Se asegura y respalda su información al 100%. ¿Haciendo qué? No solo una sola vez recolecta datos, sino que 2, sino que 3 y sino que 4. ¿Sí? Yo sé que el trabajo, obviamente, se va a hacer, va a crecer, pero de esto se trata, ¿verdad? Si él en ese momento recolecta 3, 4 veces la información a esta misma población y la arroja unos resultados completamente diferentes, ¿sí? Entonces, algo está pasando. O tengo mal las preguntas, o estoy identificando mal mi muestra y mi población dentro de mi proyecto y tengo que cambiarla, ¿sí? Bueno, eso obviamente queda a criterio propio del investigador, porque hay a veces que se van directamente, están seguros de lo que ellos quieren hacer con esta población, ¿sí? Y solamente hacen un espacio, una etapa de recolección de datos. Bueno, esto con el propósito de encontrar fallas, falencias, ¿sí? Errores, lo hacen con ese propósito, dice. Quinto, es recomendable, dice, que los ítems formulados, ítems hace referencia a las preguntas, ¿sí? Sean factibles de cuantificarse, de llevarse a una tabla o gráfico donde puedas observar el comportamiento en detalle de esa variable investigada.
¿sí? Ustedes ya saben que en el momento en que nosotros ya tengamos llenos esos cuestionarios, diligenciados, se podría decir, por las, bueno, pongámosles por las 40 empresas, o por los 40 niños, ¿sí? Que una vez que ya las tenga llenas, ¿sí? Yo tengo que sacar esa información, ¿sí? Para poderlas meter a tabularse, para irlas a tabular, para irlas a graficar, ¿sí? Y observar el comportamiento de la variable en cada pregunta. Es por eso, ¿sí? Que dentro de toda investigación, por cada pregunta hay una gráfica. Si tengo 10 preguntas en el cuestionario, hay una gráfica, ¿sí? Si tengo 40 preguntas, 40 gráficas. ¿Qué significa? Que estoy analizando cada pregunta y en la gráfica estoy mirando la variación de esta variable, el comportamiento de esta variable. ¿Listo? Entonces, ojo ahí, por cada variable, por cada pregunta, es una gráfica de análisis. Sexto, en la recopilación de datos debemos seguir entre otros los siguientes pasos, dice. Primero seleccionamos la técnica. Su diseño. Es bien importante el diseño, chicos. Ustedes dirán, no, bueno, la técnica ya la escogí, es un cuestionario. ¿Sí? Pero ¿cómo lo voy a diseñar? ¿Sí? Hay que también tener, hay que analizar esa parte de diseño. ¿Por qué? Porque si yo vengo y coloco, es que no, yo quiero que me queden las 20 preguntas en una sola página para economizar una tinta, para economizar papel, ¿sí? Y economizar tiempo, que la hagan rápido. ¿Sí? Error. Error. Acá nosotros tenemos que realizar un diseño que sea apto para el individuo, que la letra sea clara, que no sea el nombre de una fuente que sea difícil de entender, que no sea con negrilla, bueno, que sea clara para el cliente, para el usuario, ¿sí? Para el investigado. Que lo citen, ¿sí? Que lo citen, si ustedes lo hacen de selección múltiple, tener el espacio oportuno, si es pregunta abierta, darle el espacio máximo de unas, bueno, 5 renglones o, bueno, 8 renglones, ¿sí? Para que exista comodidad para el usuario. Si el usuario se encuentra con una entrevista con una letra chiquitica, chiquitica, chiquitica y dice, ¿cuál es? No, no, qué pereza, yo no alcanzo a leer. Sí, marco, porque así hay gente, la gente a veces es un poco como inconsciente con el trabajo que uno está haciendo, ¿sí? Es por eso que me decía mi profesor en ese entonces, decía, Lore, es mejor que tú primero hables en voz alta, socialices en voz alta la entrevista con tu población. Entonces yo, ¿cómo así? Me dijo, no, pues coge tu cuestionario, ¿sí? El instrumento de recolección de datos y empieza. En la parte de arriba, ¿sí? Se denomina el proyecto ¿listo? Acá en el segundo renglón van a colocar su nombre, en el tercer renglón van a colocar la dirección, en el cuarto renglón van a colocar su edad, ¿sí? Primera pregunta, que es de sí o no, ¿sí? Primera pregunta la leo, marca sí o no, les vas explicando, ¿sí? A los empresarios o a tu objeto de estudio. De esta manera, ellos van a realizar correctamente el desarrollo de este cuestionario y no vas a tener problemas a futuro en el momento que empieces tú a analizar las preguntas. ¿Listo? Entonces, el diseño es una parte muy importante dentro de los instrumentos de recolección de datos. ¿Sí? ¿Cuáles son las técnicas de recopilación de información? ¿Cuáles son las técnicas? Como las técnicas son variadas y amplias, se suele clasificar de acuerdo al dato que se busca, a la fuente de donde emana la observación y sus variaciones, ¿sí? Les decía, todo depende del proyecto que ustedes estén haciendo, a quién va focalizado, si voy a utilizar la observación, si voy a utilizar la visión, si voy a utilizar mis argumentos, si voy a utilizar un cuestionario impreso, etcétera, etcétera. ¿Listo? Técnicas para datos primarios, ¿sí? Si son datos primarios, sería la entrevista y sus variaciones, que es la famosa
encuesta. La encuesta es una técnica que consiste... La encuesta es una técnica que consiste en tener información acerca de una parte de la población o muestra, mediante el uso del cuestionario o de la entrevista. ¿Sí? Eso es una encuesta. Bueno, entrevistar. La recopilación de la información se realiza mediante preguntas que midan los diversos indicadores que se han determinado en la operacionalización de los términos del problema o de las variables de la hipótesis. ¿Sí? Es una técnica de investigación de campo que puede variar. Como si yo hago una encuesta, ¿sí? Y me pongo a hablar ahí con el entrevistado, ¿sí? ¿Cómo yo recopilo esa información? Si yo estoy entrevistando a una persona, a un elemento de mi muestra, ¿cómo ustedes recopilan esa información? ¿Cómo harían ustedes? ¿Cómo recopilarían ustedes esa información de ellos? ¿Cómo la guardarían para poder después irla a estudiar? ¿Sí? Porque si él me habla... ¿Cómo? No, mentira, siga. Perdón. Pensé que estaba... ¿Cómo ustedes organizarían? Libros. Pues iba a decir... Bueno. Pero está mal. Vale, como no te escucho, es que está súper entrecortado, muchachos, no les escucho. Bueno, ustedes sí me están escuchando bien, ¿no? ¿O está entrecortado? ¿Sí? No, sí, pero escucho bien. Ah, bueno. Profe, se lo escucha bien. Sí, lo bueno. escucha bien, profe. Ah, listo. Menos mal. Entonces, como dicen por ahí, ¿qué es? Ay, se me fue la palabra. Las palabras se las lleva el viento. En el momento en que yo hago la encuesta y hablo con el señor y entro en una charla bacanísima, ¿sí? ¿Yo cómo hago para recolectar esa información, ¿sí? Y ponerla en mi investigación para que la gente me crea y que diga, sí, yo sí estuve sentada con este señor, con este elemento de muestra, ¿sí? Y él me dijo esto y analicé que es esto, ¿sí? Pero yo cómo hago para que sí sea demostrarle al público, podría decir a la sociedad, de que en realidad yo sí hablé y tuve esa entrevista con ese señor. ¿Cómo harían ustedes? ¿Qué llevarían de prueba? ¿Puedes hacer un estudio, un marco teórico y eso o no? No. ¿No? ¿Cómo guardarían ustedes esa entrevista? ¿Una grabación? Exactamente. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Esas grabaciones son pruebas contundentes, son anexos de mi investigación. ¿Sí? Entonces, anexo, uno dice así en la investigación, anexo grabaciones, si quieren por escrito, dirigida tal día a esta hora con la fecha del encuestado. ¿Sí? Esas son pruebas para mi investigación donde me confirman de que en realidad yo sí hice ese procedimiento. ¿Sí? Es un poquito complejo, es un poco amplio, ¿sí? Pero me sirve, ¿sí? De prueba contundente para mirar si es fidedigna esa información que yo recolecte. ¿Listo? Otra que saben hacer, que también es un poco difícil, mientras usted está hablando con el entrevistado, con el encuestado, ¿sí? Usted empieza a escribir, ¿sí? A escribir así a lo loco. Es un poco complicado porque pierdes interacción, ¿sí? Con el usuario, con el cliente, interacción directa, pierdes comunicación, no hay nada como hablar mirándose a los ojos, ¿verdad? Y él no puede hablarte mientras tú estás escribiendo, ¿sí? Entonces, la mejor manera es realizar una grabación, con todo respeto, señor, yo puedo realizar una grabación, no hay ningún problema, está incómodo, no le gustaría. Si te dice que no puedes, que él no quiere que lo grabes, tú lamentablemente has perdido tu tiempo y no puedes hacer la entrevista, ¿sí? Y si tienes que hacerla sin grabación, entonces no va a haber una prueba contundente ahí de la información que tú has recolectado. ¿Listo? Bueno. Tenemos también el famoso cuestionario. Es un formato, dicen, es un formato redactado en forma de interrogatorio
para obtener información acerca de las variables que se investigan, ¿sí? Puede ser aplicado personalmente o por correo y en forma individual o colectiva y debe reflejarse. ¿Listo? Aquí al hablar de que lo vamos a aplicar individualmente o colectivamente, ¿sí? Si nosotros hay a veces que tenemos la oportunidad de ganar tiempo reuniendo a toda la población, perdón, a toda la muestra y diciéndole, ojo, con un micrófono, cada uno tiene su cuestionario y empezamos en este momento, ¿sí? Vamos a ganar tiempo, obviamente, vas a socializar tu cuestionario, como yo les dije en un comienzo, ¿sí? Y la recolección de datos se va a terminar, va a culminarse rápidamente, ¿sí? Vas a economizar tiempo y se va a ejecutar de una mejor manera. Rara vez, tú puedes coger a toda la población y unificarlos. Estarías de mucha suerte, ¿sí? Es como coger a las 40 empresas. Espérenme un momento, por favor. ¿Listo? Entonces, rara vez estaríamos de suerte si lograríamos coger las 50 empresas que yo recolecté como muestra aquí en el departamento de Nariño y decirles, oigan, señores empresarios, nos vemos mañana sábado a las 8 en punto. Por favor, colabórenme con esta situación porque voy a hacer una investigación. Difícil, ¿verdad? Que las 50 empresas se reúnan el mismo día a las 8 de la mañana. ¿Sí? Entonces, hacerlo colectivo es muy difícil. ¿Sí? Es muy difícil. Pero si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, si organizan bien sus muestras y quieren de verdad apoyar, ¿no? La muestra quiere colaborar como es debido, lo pueden hacer. Pero la mayoría de las investigaciones, por lo general, nos toca hacerlas individualmente. Dice relacionado con las variables y sus indicadores, obviamente, cada pregunta, cada valor. Diseño de la muestra, preparación de un directorio para su aplicación, diseño y aplicación de un cuestionario piloto. Primero arrojan el piloto como una prueba estándar ahí. Si funcionan y la responden bien correctamente, pues ya la empiezo a implementar. Preparación del cuestionario definitivo, aplicación del cuestionario y la tabulación. Eso depende de la forma del cuestionario que tú estés realizando. Interpretación de los resultados en cuanto al contenido, anota lo siguiente, dice. Siempre el cuestionario debe de llevar los siguientes ítems, ¿sí? Lo que yo les decía. Identificación o encabezado. Identificación hago referente que tenemos que colocar un título en la parte de arriba, donde dice proyecto de investigación, ¿sí? Para el título de magíster o gerencia, ¿listo? Para la profesión de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Antonio Nariño, ¿listo? Eso es una identificación encabezada, para que la gente sepa, que la gente que va a estar cuestionada, que la gente sepa para qué él está haciendo esa entrevista, ¿listo? Nombre del grupo que realiza la investigación, ¿sí? Para estudiantes de la universidad, tal. ¿Listo? Identificación de la persona, nombre, apellidos, ¿sí? Edad, sexo, estado civil, escolaridad, que es importante, ¿sí? Es bien importante el nivel profesional dentro de una entrevista, porque me va a que me dice si es, podemos llegar a analizar, por ejemplo, la escolaridad, que que las personas que no tienen escolaridad, ¿sí? Trabajan más en analizar, ¿sí? Este tipo de profesionalidad o escolaridad secundaria. ¿Listo? Objetivos del cuestionario, pues obviamente mi objetivo general es, ya saben ustedes, analizar cada variable dentro de mi planteamiento del problema.
¿Cuáles son, dice, cuáles son las técnicas de recopilación de información? Esta hace. Tenemos la otra, ¿sí? Que es la entrevista. Encuesta, cuestionario, ¿sí? Y la entrevista. Es una técnica mediante la cual una persona obtiene información directa o puede clasificarse en dirigida, estructurada, que se hace a través de un cuestionario, no estructurada, que puede ser focalizada, libre o clínica, donde se ve la observación, la entrevista, el cuestionario, las escalas de actitudes y de opiniones, los famosos test, la sociometría, la recopilación de documental, el análisis de contenido y todos ellos en gran utilidad. ¿Sí? Esta parte de la entrevista, si nos regresamos acá pues a la encuesta, se cuenta que son similares. ¿Sí? La encuesta, a diferencia de la entrevista, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a hacer, a unificarlas para que se vuelva más fuerte este instrumento, esta técnica de recopilación de información. ¿Listo? Existen, es una técnica que la elaboramos, se podría decir, se elaboró dentro de mis proyectos. Me pareció que es una técnica muy directa, confiable, ¿sí? Que se denomina la escala de Likert. No sé si de pronto ustedes la hayan escuchado. Esta escala de Likert es una técnica que me va a ayudar a hablar con mayor precisión, ¿sí? Para poder analizar cada variable. Es una herramienta, dice, de medición, que a diferencia de preguntas dicotómicas o preguntas abiertas, dicotómicas son preguntas abiertas, descriptivas, como respuestas también de sí o no. Nos permite medir actitudes, imagínense que aquí es un poco más amplio, con esta escala de Likert me va a ayudar a medir actitudes, comportamientos y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le propongamos, ¿sí? Es casi, no sé si de pronto similar, si de pronto ustedes han hecho este tipo de herramienta de medición. Le coloque, ¿está de acuerdo? Algunas veces, siempre o nunca. ¿Sí? Esa es la escala de Likert. Entonces uno dice, ¿está satisfecho con la atención al cliente? Rara vez, muchas veces, nunca. ¿Sí? Esa es la escala de Likert. ¿Y cómo se mide esa escala? Por medio de una medición. Cada ítem tiene una puntuación. ¿Listo? Un valor. Resulta especialmente, dicen, útil emplear las situaciones en las que queremos que la persona matice su opinión. ¿Sí? Los psicólogos han implementado esta técnica como pruebas psicotécnicas, porque así como el usuario, como el entrevistado, el cuestionado, da su punto de vista, también nos cercioramos de que él sí está diciendo la verdad. Eso es lo que hace la escala de Likert, ¿sí? Es cuando la persona matiza su opinión, ¿sí? En este sentido, dicen, las categorías de respuesta nos servirán para capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado hacia la dicha afirmación, ¿sí? Una vez que nosotros ya tengamos que el cuestionado desarrolle la pregunta, la responda, ¿sí? Como está enumerado por cada ítem, lo que hace el psicólogo después al análisis de esta prueba es sumar los ítems, dependiendo pues de los valores establecidos, ¿no? Que profesionalmente ellos lo colocaron, arroja un resultado y un análisis general, donde dice, este señor está mintiendo en esta entrevista, está inventando esa información. Entonces, tengan cuidado, puede ser un elemento que no es fidedigno. Entonces, me va a ayudar mucho con mi recolección de datos, ¿verdad? Porque uno no sabe con quién tanto se va a encontrar, quién tanto va a mentir, quién tanto es responsable al realizar este tipo de encuestas, quién tanto está o no comprometido con nuestro proyecto, ¿sí? Hay de todo, entonces nosotros tenemos que asegurarnos. En este sentido, dicen, las características de respuesta nos servirán para capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación.
Usos de los ítems del Likert, de esta escala. Podemos utilizar el ítem Likert para medir diferentes actitudes del encuestado. Por ejemplo, podemos emplearlo para descubrir el nivel de acuerdo con su afirmación. ¿Sí? Sí, señor, usted dijo que los niños manejen una app. ¿Sí? ¿Qué tan de acuerdo usted está? Usted dice que sí, pero ¿por qué está de acuerdo? ¿Cuál es el nivel de acuerdo de asegurabilidad con esta afirmación? ¿Sí? La frecuencia con la que se realiza cierta actividad. Muchas veces, pocas veces o nunca. Se mide también la frecuencia. Se mide el nivel de acuerdo, la frecuencia y también el nivel de importancia que se atribuye a un determinado factor. ¿Qué tan importante es? La valoración de un servicio, de un producto, de una empresa. ¿Sí? Y por último, también nos va a ayudar a encontrar las probabilidades de realizar una acción futura. ¿Sí? Dependiendo de lo que responde el cuestionado, por medio de este instrumento de recolección, la famosa escala de Likert, ¿sí? Podemos llegar nosotros a predecir, a mirar probabilidades, a mirar qué puede llegar a pasar más adelante con esta encuesta. ¿Sí? Entonces ya es otro análisis que nosotros le estamos haciendo a este tipo de técnica. Profe, una pregunta. ¿Sí? Dime. En esas en escalas que dice en desacuerdo y todo eso, ¿también se puede ver escalas visuales, así con caritas felices, así también o no? También existe, eso ya depende del diseño que tú le quieras colocar a tu ¿qué es? A tu instrumento de recolección, ¿sí? Eso de las caritas felices, si nosotros estamos manejando la población de niños, por ejemplo, ¿sí o no, Nicolás? Si hacemos una población de niños, pues hacerlo con colores, que sea atractivo, que sea con muñequitos, ¿sí? Porque ¿qué le voy a colocar a los niños? ¿Sí? Una escala de Likert. La escala de Likert es un poquito como compleja y enredada y es como una persona que en realidad se siente y se comprometa, que tenga un nivel de concentración más alto, a diferencia que la de los niños, ¿sí? La de los niños es más o menos colocar un diseño de un cuestionario, ¿sí? Para que él pinte, ¿sí? Se divierta con este instrumento porque él no sabe lo que está haciendo, se podría decir, ¿sí? Nosotros queremos mirar y experimentar cómo él, vamos a tratar de recolectar esos datos, pero con una atracción directa. ¿Listo? Eso hace parte del diseño. Bueno, listo, Nick. ¿Cuántos niveles debe tener el ítem? ¿Sí? Dentro de la escala de Likert. Dice, entre los investigadores no hay un consenso claro al respecto, dice. Probablemente cada ítem más utilizado sea el de 5 niveles, pero también se utiliza el de 4, 7 o 10 niveles. Esa es la puntuación para cada pregunta. Lo que sabemos es que añadir niveles redunda en la obtención de unos valores más diversos. Por ejemplo, dice, en un ítem de solo 5 puntos, los encuestados suelen evitar las dos opciones, ¿sí? Extremas, obteniendo muy poca variación. Es el conocido como Central Tendency Bias. ¿Qué pasa aquí en esta situación? Le estoy dando la opción al cuestionado para que escoja 5 de esas, ¿sí? 5 opciones. Entonces, una puede ser bueno, malo, regular, más malo y más bueno, ¿sí? Se le da la opción a él que pueda escoger esas 5 opciones, pero hay personas que son tan concretas, se podría decir, que no le gustan los términos medios y se quitan del regular, se quitan del más malo y del más bueno y solamente se focalizan en 2 opciones. ¿Es bueno o es malo? ¿Es blanco o es negro? Pero no es gris, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo como un poco de redundancia, ¿sí? Pero el encuestado, perdón, solamente se va a centralizar, se podría decir,
en 2 estados. Es por eso que se denomina Central Tendency Bias, cuando el cuestionado se focaliza en 2 estados únicamente. ¿Listo? Bueno. Técnicas de procesamiento. Ya entramos a las técnicas de procesamiento y análisis de datos. Ya sabemos cómo recolectar. Obviamente existen muchos instrumentos de recolección de datos, chicos, no solamente estos 3 que yo les di. Encuestas, entrevistas, cuestionarios, la escala de Likert. Existen muchas técnicas que están a su libre albedrío, ¿sí, verdad? Para que ustedes puedan explorar y mirar qué es mejor para su proyecto, ¿sí? Si aporta o no aporta, si es complicado o complejo recolectar datos por medio de ese instrumento, entonces ustedes tienen que analizarlo antes de empezar a diseñar este tipo de recolección de datos. ¿Listo? Ahora nosotros ya entramos a lo que es cómo vamos a procesar esa información una vez que nosotros hayamos recolectado esos datos y cómo vamos a analizar esos datos. ¿Listo? Dice, una vez obtenida y recopilada la información, nos abocamos de inmediato a su procesamiento. Ya las tenemos, ahora vamos a procesarla. Esto implica la manera cómo vamos a organizar y a ordenar y presentar de la forma más lógica e inteligible los resultados obtenidos con los instrumentos aplicados, ¿sí? Es un hecho que yo ya entiendo cómo va mi investigación, ya entiendo, yo ya analicé, porque soy el investigador, ya analicé las encuestas, las entrevistas, la escala de Likert, ¿sí? Pero ahora mi labor es hacer entender a la sociedad, a la comunidad, o entre comillas, a los jurados, ¿sí? ¿Qué es lo que yo resulté de esta investigación? Pero ¿cómo yo voy a hacerle entender algo que solamente yo entiendo? ¿Verdad? ¿Cómo hacen ustedes? Entonces, tenemos que organizar esta información, tabularla y por medio de las famosas gráficas. Es de esa manera que las personas nos van a poder entender lo que nosotros queremos dar a conocer. ¿Listo? De tal forma, dice, que la variable refleje el peso específico de su magnitud, por cuanto el objetivo final es construir con ellos cuadros específicos, cuadros estadísticos, promedios generales, gráficos, si es posible, si ustedes quieren realizar gráficos, ilustrativos, de tal modo que se sinteticen sus valores y puedan a partir de ellos extraer enunciados teóricos. ¿Sí? Por lo general, lo que uno hace es grafica por medio de porcentajes. En la parte de abajo coloca la pregunta que se le colocó al cuestionado, ¿sí? ¿Cuál es su nivel profesional? El 40% dijo que era profesional, mientras que el 60% dijo que no tenía estudios, ¿sí? Y en la parte de abajo yo voy a colocar el análisis, la conclusión. He concluido que dentro de esta empresa no existe un nivel profesional, todos tienen un nivel básico, ¿sí? Eso significa que tienen que tener un curso de capacitación más avanzado para que estos puedan trabajar de una mejor manera dentro de la empresa, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Estoy identificando un gráfico, la pregunta, ¿sí? El análisis y la conclusión que yo he sacado sobre esa gráfica. Bueno. Así dice, los datos numéricos se procesarán agrupándose en intervalos. Ustedes pueden colocar intervalos, ¿sí? Un limitante, un inicio y un final, o también ustedes pueden hacerlo por medio de porcentajes para que el público o la sociedad lo pueda entender de una mejor manera. Pueden realizar las operaciones de tabulación, ¿sí? Tabular significa organizar por medio de columnas o filas, ¿sí? Para que la gente pueda leer de una manera más organizada y detallada lo que nosotros hemos pues rescatado de esos instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Calculándose las medias de tendencia central o cualquier otra que sea necesaria.
El procesamiento de los datos no es otra cosa que el registro de los datos obtenidos por los instrumentos empleados, mediante una técnica analítica en la cual se comprueba la hipótesis y se obtienen las conclusiones. Al hablar nosotros de una técnica analítica, ¿sí? Viene de la palabra análisis. Nosotros no podemos ir colocando las gráficas sin un análisis de por medio. Por lo general, las técnicas de procesamiento y análisis, muchachos, ¿sí? Va al final de nuestro proyecto, ¿sí? Porque las personas tienen que empezar, ¿no? Todo tiene su secuencia, sus etapas. Problema, hipótesis, marcos, teóricos, deductivo, bueno, descriptivo, ¿sí? Recolección de datos, instrumentos, ¿sí? Y después al final viene el famoso análisis, que ya estamos nosotros hablando ya de los resultados que yo saqué de esta investigación, ¿sí? Obviamente, ese análisis va a ir sujeto de unas conclusiones. Nunca se olviden de las conclusiones, porque los jurados, ¿sí? Y la sociedad se va a focalizar directamente en las conclusiones que ustedes resultaron y sacaron de esa investigación, ¿sí? Es por eso ahí lo importante que si nosotros decimos una conclusión que no tiene validez alguna, ¿sí? Mi proyecto se va para el piso. Bueno, o si esa conclusión da pie para que existan más proyectos a futuro o que la investigación puede seguir su camino, pero se trata de más tiempo, de dedicarle más tiempo, la puedo dejar así como se puede decir en stand-by, porque se necesita de más estudio y de más investigación, también es una buena conclusión. ¿Listo? Bueno. Dice que el procedimiento general, ¿sí? Para las técnicas de procesamiento de datos, maneja dos etapas. La primera etapa es previa a la aplicación de la técnica diseñada, previamente, ¿sí? Antes de empezar a implementar los procedimientos, dice. ¿Qué se maneja aquí? Se maneja tres aspectos. La primera, revisión de los objetivos propuestos. Obviamente, si yo tengo un objetivo general y tengo 4 objetivos específicos, en mi investigación y dentro de mi proyecto, yo tengo que cumplir ese objetivo general y esos 4 objetivos específicos. Que no, que profe, yo cumplí el objetivo general, cumplí el primero, el específico, el segundo, el tercero, pero el cuarto, profe, no, ese me está durísimo, yo creo que ya tengo más del 90%, ¿sí? Pues entonces, quítalo. Si no lo vas a culminar, quítalo de tu investigación. Que no, es que si lo quito no es lo mismo. Lo siento mucho. Entonces, no vas a finalizar tu proyecto hasta culminar los 4 objetivos específicos y obviamente el objetivo general. ¿Sí? Entonces, revisión de las variables y sus dimensiones. Antes de empezar a aplicar este procedimiento general, yo reviso cuáles variables yo tengo, cuáles variables en realidad sí me dieron resultados dentro de esa encuesta o la lista de Likert, ¿sí? Mirar si cuentan o no con las dimensiones y si me van a aportar a mi proyecto, ¿sí? Porque hay a veces que uno coloca variables redundantes sin necesidad de que afecten mi proyecto, entonces son variables que toca volarlas directamente, ¿sí? Eso es previo a la aplicación. C, consideraciones en torno a la población objeto de instrumento, ¿sí? Nosotros tenemos que mirar el ambiente donde vamos a realizar ese tipo de encuestas, ¿me entiende? Porque no hacerlas a veces, hagámoslas virtual. Claro, ahorita con lo de la pandemia, todo se está manejando virtual. Entonces, por favor, la empresa Rosemary S.A., ayúdeme a desarrollar esta encuesta, tiempo límite para esto, para poder entrar dentro del proyecto de investigación. Uno puede enviar por esos medios, obviamente, ¿sí? Pero si no estamos ya, pues, Dios no quiera, llegue pronto la vacuna a nuestro país, ¿sí? Tenemos que nosotros encontrar un ambiente apto y apropiado para que estas personas puedan desarrollar, ¿sí? Esta encuesta.
¿sí? Tener una consideración. No, es que vean, no tengo tiempo, yo trabajo todo el día. La única forma donde yo puedo, el único espacio donde yo tengo para poder elaborar esa encuesta es en la noche. Yo salgo a las 10 de la noche. No se preocupe. Yo voy a las 10 de la noche y hacemos la encuesta. ¿Listo? Ser pacientes en el momento de esa recolección de datos. No enojarnos, no preocuparnos ni angustiarnos, ¿sí? Ser un poco pacientes y entender al empresario, más que todo entender a nuestro espacio muestral, a toda nuestra población, porque de ellos depende nuestra investigación. ¿Listo? Eso es previo a la aplicación de las técnicas. La otra etapa para el procedimiento general se denomina propia al instrumento que se aplicará. Propia al instrumento que se aplicará. ¿Qué vemos aquí? A. Selección del instrumento a aplicarse. ¿Sí? Ya lo seleccionamos, ¿cuál es? Elaboración del instrumento, el diseño, lo que hablaba el compañero Nicolás, el diseño. Lo elaboramos bien bonito, ¿sí? Que nos quede, si es posible, en una sola hoja, ¿sí? De cara o de espaldas, ¿sí? En una sola hoja. Que no pase que tampoco, si nos extendemos mucho en un cuestionario, ténganlo por seguro que esa empresa y que ese individuo se va a cansar, entonces no sabotear de mucha información a este usuario, ¿listo? Elaboración del instrumento, eso hace parte de la parte del diseño. Validación del instrumento, ¿es válido o no? Resulta que aquí en esta etapa, ¿sí? Ustedes tienen que validar este instrumento. ¿Cómo lo van a validar? Cuando yo hice el proyecto de grado, ¿sí? Yo dije, bueno, ¿quién me lo valida? ¿Mi profesor? ¿Mi asesor? ¿Sí? Resulta que los proyectos de investigación están subordinados y coordinados por el Centro de Investigación, ¿sí? Nacional o internacional. Si tú dices que vas a realizar la escala de Likert, ¿sí? Tenemos que nosotros colocar ese antecedente. ¿Quién está validándolo? Mandar una carta al ente regulador y decirle, ¿puedo yo utilizar este instrumento de validación dentro de mi investigación? ¿Sí? Si ellos dicen y te lo validan, sí, correcto, tú puedes, tienes validez para empezar a aplicar e implementar este instrumento. Si tú tienes esa validación, puedes empezar a ejecutar. ¿Listo? Nosotros como somos estudiantes y somos parte de una institución educativa, las personas que nos van a validar ese instrumento de recolección son las directrices, los directores, el coordinador, el profesor, ¿sí? Pero si tú ya no estás estudiando, ya te graduaste con honores, ¿sí? Como todos ustedes, ¿sí? Ya quieres tú hacer tu proyecto de investigación individual, sin respaldo de nadie, ¿sí? Tú tienes que en ese momento focalizarte y unirte al centro de investigaciones que van a ser los entes reguladores para la validación de los instrumentos que tú vas a ejecutar. Ellos también se van a focalizar en aceptarte o no tu proyecto, si es viable o no tu proyecto, ¿sí? Dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. ¿Listo? Validación de instrumentos. Aplicación de instrumento, obviamente, una vez que tú ya tengas seleccionado qué instrumento, diseñado tu instrumento, validado y autorizado tu instrumento, tú vas a poderlo aplicar. Aplicación de instrumento. Una vez que tú lo apliques con la población y la muestra, tú puedes ya presentar los resultados, los presentas por medio de gráficos y obviamente sujeto del análisis de estos resultados. Esto es lo que nosotros y ustedes tienen que tener en cuenta para la elaboración y procedimiento para recolectar la información dentro de mi investigación. Estos 3, 4, 5, 6 pasos. ¿Qué instrumento? ¿Cómo lo elaboro? Si tiene validez o no. Aplicarlo, presentación de resultados y análisis de resultados. ¿Listo? Como pregunta clave para el examen, chicos. Bueno. Aquí dice, un enunciado, la expresión organizada de los datos
estarían en la tabulación que consiste en reunir los datos en tablas. Resulta, muchachos, ¿cómo les explico? ¿Cómo hacen ustedes, nuestro amigo Excel, para que ustedes puedan sacar una gráfica? ¿Cómo hacen ustedes una gráfica sencilla de peso y talla? Peso, talla y edad, pongámosle. Quiero que me muestre una gráfica, cuántos tienen peso y cuántos tienen talla, qué talla tienen, ¿sí? Y qué edad y qué rangos tienen estas personas. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer antes para poder graficar, para poder sacar un dibujo? Ustedes tienen que tabular. ¿Qué es tabular? Poner en una columna la edad, poner en otra columna, ¿sí? La talla, poner en otra columna la otra variable. ¿Listo? Cuando nosotros en Excel ya tenemos tabulada esa información, ¿sí? Nosotros tranquilamente pues acudimos a la herramienta, ¿sí? Seleccionamos estas tres tablas y nos vamos a insertar gráfico, diseñar gráfica. Y automáticamente esta herramienta nos plasma y nos muestra la gráfica detalladamente. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo y cuál es lo complicado de esta etapa de procedimiento de recolección de datos? Que cuando yo ya tenga mis 40 encuestas, chicos, mis 40 encuestas de las 40 empresas, ¿sí? Tengo que voy encuesta por encuesta, cojo la primera y empiezo a sacar pregunta por pregunta, ¿sí? Los datos y tengo que pasarlos a Excel, tabularlos uno por uno, ¿sí? Tenemos que darnos ese trabajito, pues para poder sacar la gráfica. Ese es el trabajo. La mayoría, yo he hecho en mi vida 3 proyectos, ¿sí? De investigación, de los cuales es la etapa donde más espacio y tiempo yo le he dedicado, la parte de tabulación, ¿sí? Porque ¿cómo hacen ustedes para coger una encuesta y convertirla en un gráfico? Difícil, ¿verdad? Ese es el procedimiento, coger esa información y empezarla a organizar en un archivo, tabularla bien bonito, y una vez que yo la tengo organizada, que yo ya tenga esa información que físicamente la hice, ya la convierto en digital. Y si ya la tengo digital, aquí en mi ordenador, en mi computador, ¿sí? Yo ya puedo empezar a hacer lo que yo desee con esos datos. Puedo sacar gráficos, puedo sacar estadísticas, puedo sacar intervalos, puedo sacar medias. Bueno, ¿listo? Entonces, esta partecita de aquí, la parte de la tabulación, es donde más tiempo nos va a generar en nuestra investigación. Así que, ojo, es de mucho cuidado. Por acá. Les voy a enviar, chicos, un videíto por aquí. No lo podemos ver por acá porque, como está siendo grabada la tutoría, es como robarle los derechos de autor a la persona que realizó este video. Es un video supremamente interactivo, claro, preciso, sobre los tipos de recolección, tipos y técnicas de recolección de información, cómo hacer para poder tabular y cómo hacer para poder llegar al análisis de esto. Entonces sí necesito que ustedes lo miren en este momento. Lo voy a mandar por el chat de la reunión. Es un videito que demora unos 8 minutos, aproximadamente 10 minutos con los enunciados. Entonces sí necesito que lo miren y me avisen, por favor, en el momento en que ustedes acaben. Yo estoy pendiente para decir qué es lo que vamos para continuar con la tutoría. ¿Listo? Entonces lo envío por aquí, muchachos. Listo, para que ustedes lo miren en este momento. Y por favor, yo estoy pendiente, yo también lo voy a ver para ir a la par con ustedes y contabilizar el tiempo. ¿Listo? Entonces, lo miran, a ver si hago unas pequeñas preguntas, a ver si fueron juiciosos y en realidad sí lo vieron. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿sí me entendieron? ¿Lo tienen el link? Sí, profe, sí. Listo. Sí, profe. Listo, entonces manos a la obra, a ver el videito. Ya me avisan, por favor. Yo estoy aquí pendiente.
Ya, profe, ya se acabó el video. Hace rato. Ya Bien, apenas, apreciados suscriptores. ya apenas lo acaba de ver. Gusto de volver. Ahí está con La profe. Por ahí yo voy a tomar el mando. Sí, yo ya lo acabé. Ya miré el... Ujú. Listo, chicos. Bueno. Vamos a ver por acá. Bueno, ese videíto, si ustedes se pudieron dar cuenta, hablaba sobre los diversos elementos que existen dentro de la investigación. Elementos que en la tutoría los vimos, no los vimos, que están en el módulo de metodología de la investigación, ¿sí? Existen en general muchos métodos que nosotros podemos verlos aplicados dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestras investigaciones, ¿sí? En donde nosotros vamos a utilizar diferentes tips, se podría decir, para estos datos, la observación, la comparación, hablaba creo que de un concepto de la abstracción, ¿sí? Ustedes saben cómo se maneja la abstracción, lo que yo les decía, un ejemplo que yo les di creo que en la clase de algoritmos, ¿sí? La abstracción de un niño es muy diferente a la abstracción de una persona, ¿sí? Al decirles dibujen un carro, el niño va a dibujar un carrito con sus crayoles. Si le decimos al arquitecto dibuje un carro, ¿sí? Lo va a hacer con sus dimensiones aptas o también decirle pues al diseñador, ¿sí? Que elabore un carro, pues lo va a hacer mucho más completo. Pero lo importante es que estos tres personas, ¿sí? Por medio de su diseño abstracto, llegaron al concepto que ellos querían demostrarnos, ¿sí? Al tener observación, comparación, abstracción, generalización de estos datos, ¿sí? Todo dato debe de pasar por estas etapas, todo dato. La información que nosotros recolectemos de estos cuestionarios o de estos instrumentos, ¿sí? Tenemos que realizar ese tipo. Las comparaciones, chicos, son supremamente importantes dentro de una investigación. Debemos nosotros en el momento en que empezamos a analizar estas gráficas, coger la primera pregunta y compararla con la segunda. Coger esa primera pregunta, compararla con la segunda, con la tercera, con la cuarta y vamos a ver que nuestro trabajo va a quedar mucho más completo. Vamos a analizar generalmente todas estas preguntas, todas estas gráficas, ¿sí? Hablaban también de un método deductivo, el método inductivo, ¿sí? Y el método deductivo. Todos estos métodos, chicos, ustedes lo pueden complementar un poquito por medio del internet o de los videos, asesórense un poco,
para que en el momento en que ustedes se enfrenten a un proyecto, por más pequeño o grande que sea, saber cómo desarrollarlo, ¿sí? Y no irnos por otro lado y dejar abandonado nuestra temática, porque hay veces que uno se emociona y abandona la investigación o se cansa, no persevera, ¿sí? Se cansa de no poder recolectar esta información, por ejemplo, y lo deja a medias el proyecto. Siempre, siempre, una vez que ustedes empiecen a leer un libro, culmínenlo, finalícenlo, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con las investigaciones, ¿sí? Durante todo el camino se nos van a presentar inconvenientes, problemas, financieros, de tiempo, ¿sí? De recolección de información, de investigación, ¿sí? No voy a tener, se nos van a presentar muchos problemas, pero lo importante es darle solución. Que sí, que se me va más tiempo, pero démosle solución. Siempre culminemos las cosas, los proyectos, porque de eso se trata. Si lo dejamos a medias o lo cambiamos para otro, así mismo se va a comportar mi vida. ¿Listo? Entonces, tenemos que no solamente aplicar este concepto de culminar nuestros proyectos, no solamente en una investigación, sino también en todas las etapas de nuestra vida, porque de eso depende nuestro proceso, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, no solo profesional, sino laboral, también sentimental, familiar. ¿Listo? Todo en esta vida son proyectos y tenemos que saberlos implementar y aplicar de la mejor manera. ¿Listo, chicos? No me queda nada más que despedirme de ustedes. Hoy va a ser nuestra última tutoría en cuanto a conocimientos, ¿sí? Ya, el examen, ¿no? sí, exactamente, Nico. Entonces, ya acabamos pues lo del módulo. En el módulo yo me estaba referenciando, hay muchos ejemplos que ustedes pueden leerlos y complementar un poquito más, pues nunca dejen de estudiar, muchachos, lo importante es leer, analizar, ¿sí? Para poder implementar, porque ¿qué hacemos implementando si no sabemos nada de teoría y no tenemos en claro los conceptos que vamos a utilizar? Entonces, siempre estar en constante lectura, ustedes saben cómo nos enriquece muchísimo estar leyendo, así sea un pequeño periódico, por más amarillista que sea, nosotros nos vamos a tener que generalizar con toda la problemática que nos está surgiendo alrededor. ¿Listo? Para poder encontrar solución a estos, y de ahí es que vienen las investigaciones y los experimentos que nosotros podemos optar. Chicos. Una preguntita, profe, disculpa que le interrumpa. ¿Aló? Sale. Profe, profe, la persona que iba a hablar está con mucha bulla, muchísima bulla y no alcanza a escucharlo. A ver si de pronto... Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Cuéntame. ¿Cómo va? Bien, gracias a Dios. Una preguntita, las tutorías en el 2021 son como virtual o pues como profe, así, profe. Ah, ya. A ver, Oh, Kevin. ¿cómo es? Te voy a silenciar por aquí un ratico. La pregunta del compañero, Kevin, me dice que si las tutorías para el siguiente año van a continuar siendo virtuales, ¿sí? Las reuniones que hemos tenido, pues, acá en la universidad, nos han notificado, no es seguro, nos han notificado que van a ser con alternancia. ¿Sí? ¿Qué significa alternancia? Que mientras se vaya comportando el virus, esta lamentable pandemia, ¿sí? Nos van a estar llamando alternadamente, si vamos a ser presenciales unos días, dentro de la semana pues vamos a ir unos 3, 4 días a clases, mientras que los otros 3 días de la semana van a ser virtuales. Eso depende del grupo de estudiantes que existan, ¿sí? Para poder empezar a realizar este tipo de metodología y procedimientos pues dentro de la institución. Obviamente pues esto está bajo las directrices de la universidad, uno está a la espera de lo que digan, si toca continuar virtuales, pues toca continuar virtuales, ya sea pues por la salud de todos, ser responsables en ese aspecto, porque ustedes saben que ahorita el virus está vigente todavía, no se ha ido. Otra cosa es que la gente lo ha podido combatir y ahí es donde empiezan los problemas, donde la persona empieza a bajar la guardia porque piensa que con un simple medicamento se va a sanar. Eso no es así.
no hay cura si no existe una vacuna y por ende no hay todavía la vacuna, entonces sí tenemos que irnos acoplando nuestros estilos de vida a seguir manejándolo por estas herramientas TIC, ¿sí? Si ya se nos presenta pues unas clases presenciales, pues obviamente también pues queda a criterio del profesor y de las instituciones y del estudiante si quiere poner en riesgo su vida. Entonces, pues todavía no han dicho nada 100% claro, Kevin, pero esperemos pues que las situaciones para este año 2021 cambien notoriamente, no solamente en la educación, sino en todos los sectores, ¿sí? Pero antes que nada, pues velar por la salud de cada uno, ¿no? Entonces, muchachos, no me queda más decirles que estudien, por favor, más que todo las presentaciones, las diapositivas de las tutorías que les presenté a ustedes, ¿sí? Es de ahí donde yo voy a sacar las preguntitas básicas en el examen, ¿sí? De las tutorías, de las presentaciones en PowerPoint, ¿sí? Para que ustedes pues tengan, mirar pues si en realidad durante todo este ciclo ustedes me escucharon y si me entendieron, que es lo más importante, ¿sí? Les deseo lo mejor, ya estaremos en contacto. Creo que está pendiente, creo que una actividad creo que está pendiente por calificar con ustedes, yo tengo que ponerme al día en eso. Una vez que yo tenga ya las notas 100% seguras, tanto en mi sistema como en la plataforma, ¿sí? Les voy a dar de su conocimiento por medio de una fotografía en el grupo, si están de acuerdo o no están de acuerdo, pues para que visualicen las notas que ustedes tomaron en este ciclo. Y una vez que esté todo en orden, las voy a subir a plataforma, pues al sistema general de académico y damos por culminado este ciclo. Listo, chicos, un placer haber trabajado con ustedes, de verdad que sí. Espero que en este año 2021 podamos seguirnos viendo y compartiendo pues, los conocimientos. Un grupo muy especial, muy responsables, muy cumplidos, muy puntuales en las tutorías, chicos. Me gusta muchísimo este grupo, como les decía a mis compañeros, a los demás tutores, a la profe Zaira, a la profe Sofía, a Daniel. Les comentaba que ustedes son un grupo que tiene muchas ganas de aprender, así no sepan, pero tener esa motivación y esas ganas, el espíritu de aprender y así diga bobada, se podría decir, ¿sí? De eso se trata de que ustedes sigan reforzando sus conocimientos, nunca pierdan las ganas de estudiar, chicos, estemos en las condiciones que estemos. ¿Listo? Recuerden que la educación, toda educación es gratis. Toda educación es gratis. Si ustedes no tienen dinero para pagar toda la cosa, les damos soluciones acá en la universidad. Estamos ahorita apoyando mucho las situaciones que se nos están presentando, no solamente a los estudiantes, sino a todos nosotros, porque a toda la gente se ha visto un poco afectada con esta problemática, por esta pandemia. Entonces, estamos siendo muy flexibles entre todos, ¿sí? Entonces, lo importante es comunicarlo, informarlo, para ver cómo nos podemos ayudar entre todos. ¿Listo, muchachos? Un fuerte abrazo virtual a la distancia. Espero continuamos viéndonos el siguiente ciclo, que se van a venir muchísimas cosas mejores aún todavía. ¿Sí? Ser positivos y tolerantes. Bueno, muchachos, chao, se cuidan. Hasta luego, Chao. profe. Chao. Profe. Chao, Juan. Chao, Jan. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Ya cuelga. Chao, chao. Ah, todo bien, todo bien.